Hola, ¿qué tal, jóvenes? Hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del módulo de Comunicación, Arte y Cultura 1. El día de hoy vamos a continuar con los temas de la primera unidad que lleva por nombre Lenguaje, Comunicación y Cultura. Los temas a tratar en esta sesión son los siguientes: lenguaje, lengua y habla, lenguaje no verbal, proceso comunicativo, los elementos del proceso comunicativo que son emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. Vamos a empezar definiendo qué es lenguaje. Lenguaje es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. También se puede decir que es el conjunto de sonidos articulados con los cuales el hombre manifiesta lo que piensa o lo que siente. Se puede decir también que es la capacidad que tenemos los seres humanos para crear diversas formas de comunicación. ¿Es el lenguaje? Entonces, son todos los sonidos, señales y signos que nos ayudan a comunicarnos. Existen diversos tipos de lenguaje, tales como la pintura, la música, la mímica, la danza, señales de humo, entre otras que se han utilizado. Pero la más importante es la lengua. Vamos a ver más adelante. Tipos de lenguaje. Existen 3 tipos diferentes de lenguaje. Son los que a continuación vamos a enlistar. Primero que nada tenemos al lenguaje acústico, el cual es transmitido por medio de sonidos. Tenemos el lenguaje visual, transmitido por medio de señales, signos y grafías. Por último, el lenguaje oral y escrito. Es al mismo tiempo acústico y visual. Está formado por signos lingüísticos que son conocidos como palabras. Ahora vamos a ver lengua o idioma. Por definición entendemos que lengua o el idioma es el lenguaje o conjunto de signos lingüísticos propios de un pueblo o de una comunidad de pueblos. La lengua es igual que el idioma. Dentro del lenguaje se encuentran todas las lenguas o idiomas, incluyendo la totalidad de dialectos. Se diferencia de otros sistemas de comunicación porque es más eficaz y precisa, además de ser exclusiva de los seres humanos. La lengua es el idioma en que nosotros nos comunicamos en cierta región. Por ejemplo, pues en México el idioma o la lengua que hablamos es el español. En este caso, ustedes en su comunidad, el idioma o el dialecto que hablan es el mixteco. Aquí podemos observar un diagrama de flujo de lo que es la lengua en sí. Podemos observar que se dice que la lengua es un sistema complejo porque está conformado por signos. En este caso, los signos serían las palabras o los sonidos articulados que nosotros podemos emitir mediante nuestra voz, también las palabras que escribimos, los cuales están regidos por normas. Normas de ortografía, lingüísticas, etc. Estas normas son aplicadas ¿por quién? Por el hablante. El hablante conoce el código y también conoce la lengua para poder comunicarse. En este caso, por ejemplo, si ustedes me hablaran, ustedes que hablan el mixteco me hablaran a mí, pues no podría yo comunicarme con ustedes porque ustedes son los hablantes de ese idioma, entonces no habría comunicación. El hablante constituye una herencia cultural, en este caso pues el idioma, el mixteco, ¿no? Porque sus padres se los van enseñando de generación a generación y que lo adquieren de manera natural a través del aprendizaje de sus padres. El individuo debe de entender y producir esos sonidos de la lengua. Los signos también pueden ser combinados. Ahora bien, vamos a estudiar qué es el habla. El habla es la expresión individual de la lengua. Es una realidad concreta, pues constituye la realización individual de la lengua. Ejemplo, un pensamiento, un sentimiento puede expresarse de diferente manera. Aquí va. Tengo hambre y quiero comer. Siento apetito, quiero comer.
Me gustaría comer porque tengo hambre. Deseo satisfacer mi apetito. Quiero tragar. Desearía comer algo para calmar el hambre. Si se dan cuenta, todas estas oraciones prácticamente dicen lo mismo. Sin embargo, cada persona, cada individuo tiene una manera particular de expresarse para poder transmitir lo que está sintiendo o lo que piensa. En el habla existe un elemento muy importante que es el hablante. Es toda persona capaz de ejercer su capacidad lingüística. Otro de los temas que debemos de tocar es el lenguaje no verbal. Sin embargo, me gustaría mencionar otra vez nuevamente es el lenguaje verbal. Entonces, la comunicación verbal puede realizarse de dos formas. Oral, a través de signos orales, palabras habladas o escrita por medio de la representación gráfica de los signos. Hay múltiples formas de comunicación oral, por ejemplo, los gritos, los silbidos, los llantos, las risas, que pueden expresar cómo nos sentimos en ese momento. Y pues es prácticamente una de las expresiones más primarias que tenemos de comunicación. Si nos ven llorar, pues obviamente dan por entendido que estamos tristes. Si nos ven reír, dan por entendido que estamos alegres, a pesar de no emitir ningún otro sonido articulado, que por ejemplo sería explicar el idioma. Ahora bien, es el lenguaje no verbal. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad, por ejemplo las imágenes sensoriales, que están incluidas las visuales, las auditivas, olfativas, etc. Y también los sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Entre los sistemas de comunicación no verbal podemos encontrar el lenguaje corporal. Son nuestros gestos, movimiento, el tono de voz, nuestra ropa, incluso nuestro olor corporal. También forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. Aquí un claro ejemplo de lenguaje corporal pues sería nuestro tono de voz. Cuando estamos enojados, pues el tono de voz puede variar de la persona en ese momento, ¿no? Pero pues todos tenemos una voz distinta cuando estamos molestos. Lenguaje tónico es el que se engloban muchas formas de comunicación no verbal, por ejemplo el código Morse, códigos universales que son las sirenas, Morse, Braille, lenguaje de los sordomudos, códigos semi-universales, por ejemplo el beso, signos de luto, duelo, códigos particulares o secretos, señales de los árbitros deportivos, etc. Entonces, en el lenguaje no verbal existen dos sistemas de comunicación. En el caso del lenguaje corporal decíamos que son pues aquellos gestos que emite nuestro cuerpo y que se dan por entendido, y el lenguaje icónico pues son esos códigos particulares que utilizan cierto grupo de personas, cierto grupo de individuos para poder comunicarse. Un claro ejemplo serían pues el lenguaje de señas de los sordomudos, que no todas las personas pueden saber ese tipo de lenguaje, pero pues es especial para las capacidades de estas personas. Bueno, ahora vamos a ver el proceso comunicativo. Este es un resumen de lo que hemos visto en el primer semestre y segundo semestre, en donde vimos el módulo completo del proceso comunicativo. Sin embargo, lo que acabamos de estudiar, que es la lengua, el lenguaje, el habla, el lenguaje no verbal, forman parte del proceso comunicativo. Una de las necesidades del ser humano es comunicarse, ya que con esto podemos transmitir nuestros sentimientos, información, contar aquellos sucesos de nuestra vida. Se dice que el proceso comunicativo es un proceso sistematizado porque intervienen elementos que también ya hemos visto anteriormente. Conocemos al emisor, al receptor, un canal, un mensaje, un código y un contexto. Los elementos fundamentales y principales del proceso comunicativo son el emisor,
y el receptor y el mensaje. Sin embargo, para que pueda haber realmente un proceso comunicativo, tienen que existir los demás elementos. No obstante, el proceso comunicativo en muchas ocasiones no es exclusivo de los seres humanos. El lenguaje sí es exclusivo de los seres humanos porque somos los que podemos hablar y podemos emitir un idioma a través de sus sonidos. Sin embargo, pues entre los seres de otras especies puede existir el proceso comunicativo. En este caso, imagínense ustedes que salen a la tienda, pasan por la casa de su vecino, su perro les empieza a ladrar. En este caso, el emisor sería el perro. ¿Cuál es el mensaje que nos intenta transmitir el perro? Pues es de que nos alejemos de su territorio, que somos unos intrusos. ¿Cuál sería la codificación? En este caso, como no está sacando un sonido articulado o emitiendo un idioma, pues el sonido que nos está emitiendo el animal es un ladrido fuerte y agresivo. ¿A través de dónde viaja este sonido? Pues a través del aire, porque lo encontramos en la calle, ¿no? Nosotros somos los receptores de ese sonido. Recibimos el mensaje y escuchamos el ladrido fuerte y que está muy agresivo el animal. Es nosotros lo que interpretamos, lo que decodificamos, se dice, del mensaje. Pues que tenemos que alejarnos del perro y de la casa porque pues nos pueden morder. Entonces, se puede resumir que también el proceso comunicativo se puede dar a través de sonidos, inclusive con otras especies. Podemos entender el mensaje que nos están mandando. Pero vamos a ver los elementos del proceso comunicativo. Por ahí, en primer semestre ya habíamos visto el diagrama de proceso comunicativo, un poco más global. Sin embargo, ahorita que van a recibir sus libros de Ciencias de la Comunicación 1, pues nos da la literatura del libro un diagrama un poco más completo de lo que es el proceso comunicativo y que vamos a ver a continuación. Primeramente, pues están los elementos principales, que es el emisor. El emisor envía el mensaje. Codifica el mensaje a través de un idioma, una lengua, a través de su lengua, signos. Por el canal viaja el mensaje. En este caso, por ejemplo, si nos encontramos a un amigo en la calle, pues el canal sería el aire. Sin embargo, si estamos comunicándonos con otra persona a través de un teléfono que está a larga distancia, pues el canal serían pues todas las antenas de comunicación que nos permiten entablar comunicación con el otro teléfono celular o teléfono fijo, como sea. El receptor pues sería el que va a contestar la llamada o el otro amigo que se encuentra en la calle. El mensaje recibido lo interpreta y lo decodifica. Después el receptor puede sacar una retroalimentación y devolvérsela al mensaje. Sin embargo, que no hay que olvidarnos de que en el mensaje puede haber interferencias o algo que pueda impedir que la comunicación pueda desarrollarse de manera correcta. En este caso se conoce como ruido, que todas las interferencias que impiden que se transmita de manera correcta la comunicación. También dentro de la comunicación el proceso comunicativo es importante el contexto, porque hablábamos que el contexto es el ambiente en donde se desarrolla el proceso comunicativo. Decíamos por ahí en otros semestres que el contexto puede variar dependiendo del lugar y de la persona con las que nos estemos comunicando. Por ejemplo, no sé si recuerdan que les mencionaba que ustedes no se van a comunicar igual con sus amigos, que con los maestros, que con sus papás. Incluso tampoco no es la misma forma de expresarse cuando están en la escuela, cuando están en una iglesia, cuando están en la casa. Entonces es una forma distinta. Dependiendo del ambiente en el que estemos, se va a realizar la comunicación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes se encuentran a un amigo ahí en la cancha. Y le preguntan, ¿ya hiciste la tarea? Ese sería el mensaje.
envía el mensaje a través de ¿qué? Del código. El código pues sería el idioma español, ¿no? ¿Cuál sería el canal? El canal pues sería el aire, porque estoy hablando con mi compañero frente a frente. No hay ruido, en este caso no hay ruido. Pero un ejemplo de ruido sería, por ejemplo, que no esté una fiesta en la cancha y medio que nos interrumpa o no nos permita escucharle bien al compañero. Pero en este caso no hay ruido. Entonces el receptor recibe el mensaje. Como entiende el idioma español, pues puede contestar. Contesta, no he hecho la tarea. Entonces esa sería la retroalimentación que le está emitiendo al emisor. Sería la respuesta del mensaje que mandó primeramente el emisor. El contexto pues sería que ustedes son dos amigos que se encuentran en un lugar donde van a entretenerse. Bueno, jóvenes, pues hasta ahí sería el resumen de estos temas. Como les digo, vayan descartando los temas que estamos viendo a través de estas sesiones. A los que tienen la oportunidad de verme y de escuchar la clase. Y también por ahí, si gustan, pues tomen sus apuntes para que vayan preparándose para el examen, para la evaluación. En este caso les voy a dejar 3 actividades que son pequeñitas y que prácticamente ya contesté durante esta sesión, que va a venir en información que se les va a mandar. Primero es la actividad 1.3, que tienen que investigar los términos de lenguaje, lengua y habla, y lo pueden encontrar en el video o pueden también investigarlo y lo anotan ahí en su libretita. ¿Qué es lenguaje, qué es lengua y qué es habla? Para la actividad 1.4 deben de contestar este cuestionario. También viene que ya se contestó en el video, o que también va a incluir en la información que se les va a enviar. ¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son las formas en las que se puede realizar la comunicación? Entonces contestan estas 6 preguntas. Y por último, ahí también en su libreta me van a desarrollar un esquema gráfico del proceso comunicativo. Su cuaderno, ahí en su cuaderno. Anexan imágenes al esquema. Acuérdense que dibujábamos a una persona que fue como emisor, dibujábamos a una persona que fue como receptor. Canal, por ejemplo, si están hablando por teléfono, pues ahí dibujan una antenita. El código, pues ahí ponen ahí en el mensaje el idioma en el que están hablando. Eso es lo que se me ocurre a mí. Pueden describir también hasta abajito brevemente cuáles son las funciones de cada uno, del código, del emisor, del mensaje, del receptor, del canal, del contexto. Por favor, es fundamental, jóvenes, que respeten el diagrama, el esquema del proceso comunicativo, porque pues es un sistema que tiene un flujo específico que debe de mantenerse así. Acuérdense que puede ser una pregunta nuevamente de examen, aunque ya fue para otras ocasiones, puede ser una pregunta nuevamente, y que ustedes a estas alturas pues ya deben de superar este tema. Bueno, hasta aquí mi video, jóvenes. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós.